Hola, te doy la más cordial bienvenida. Te habla Shabnok Vargas, profesor investigador en matemática educativa. Y en esta serie de videos te estoy compartiendo algo de lo que voy haciendo y descubriendo en mis procesos de investigación y en los proyectos de investigación en el que me involucro completamente. Como hemos venido trabajando, hemos estado platicando acerca del Wechsenkagen, la perspectiva teórica metodológica que impulsa y desarrollo y que adecuó para la enseñanza de la matemática en ambientes multiculturales. El Wechsenkagen, recordemos, es una perspectiva basada, profesor investigador en matemática educativa, basada en algún detalle técnico. Muy bien, Wechsenkagen es una perspectiva basada en la visión del pueblo originario, hay un pueblo al que pertenezco, hacia la formación humana. Y tiene, dentro del Wechsenkagen se concibe la formación del ser humano en tres dimensiones de su vida, o en tres dimensiones de la vida humana: la parte emocional, espiritual, Hauen, la parte biológica, psicosocial, Yagen, y la parte del desarrollo de la mente, del saber, que es Ullmann. Y además se encuentra soportada por tres dualidades o tres conceptos fundamentales: el del Kahayahtan, el humano pueblo; el de la tierra vida, que es Narruinukyahtan; y aquí vamos a hablar acerca del último concepto, que es el del trabajo tequio o Kahmadunen, Pushmadunen. Y es que las reflexiones que se realizan alrededor de la formación y maduración humana dentro de esta comunidad giran en torno o están soportadas por estos tres principios fundamentales. La cuestión del trabajo tequio o del Pushmadunen es esta relación que siempre se da, o esta relación que nosotros damos u otorgamos a nuestro trabajo y a lo que vamos aprendiendo, y que lo ponemos al final al servicio de la colectividad. Ese es como su principio fundamental. Entonces, el trabajo tequio es la dualidad de energía de transformación de manera ascendente, profunda, continua y permanente de la persona humana y su entorno, potenciando la interacción humana solidaria y comunal. En la dualidad trabajo-tequio significa que a partir del trabajo, fuerza inherente de todo ser humano, por medio del cual se exteriorizan las potencialidades, facultades, capacidades, aptitudes, tendencias y talentos que transforman a la persona, a la familia y a la comunidad, se unen a la persona con la familia y la comunidad en interacción recíproca y de transformación constante y permanente. En este sentido, es poner al servicio de nuestra colectividad nuestros talentos, nuestro trabajo y todo lo que hemos aprendido en los diversos espacios y lugares de aprendizaje. Es colocar todo ese saber, todo ese conocimiento para la solución de diversas situaciones, tanto colectivas y también situaciones personales. Hablamos del tequio, trabajo tequio. Es un trabajo obligatorio y gratuito que presta el ciudadano comunero a la comunidad, para decir que del trabajo en general hay que aportar una parte de esa fuerza al pueblo, como un acto de corresponsabilidad, de reciprocidad, un acto de reconocimiento en el que el desarrollo humano pleno se alcanza viviendo, participando y aprendiendo de la vida en comunidad, y que entre todos tenemos que conservar y mejorar nuestra casa grande, el pueblo, como una obligación de esa conciencia comunitaria que la persona va internalizando en el transcurso de su vida. También aquí es importante, porque de repente se olvida
Ya decíamos, por ejemplo, el concepto del humano pueblo, en el que se piensa o en el que se tiene que tomar conciencia de que se pertenece a una colectividad, pues también se generan ciertas responsabilidades y un mecanismo de corresponsabilidad es este asunto del trabajo tequio, es decir, de poner nuestra fuerza de todo ese trabajo que hacemos, una parte, hacia la comunidad y hacia un bien común o hacia un fin colectivo. De ese modo es que generamos este asunto de la corresponsabilidad de la persona, de nosotros potenciando nuestros saberes y por supuesto que genera aprendizajes también. Hay diversos espacios en los que se logra colocar todo este saber al servicio de la comunidad o al servicio de la colectividad. Muy bien, pues este concepto viene a complementar lo que ya hemos venido trabajando en los anteriores videos, sobre todo en estas cuestiones de las dualidades, de estos conceptos del humano pueblo, del trabajo tequio ahora y de la tierra vida, que son como aquellas bases en las que giran estos conocimientos o en las que gira este Huejencajan. Ahora, muchos de ustedes han puesto algunos comentarios en estos videos y sobre todo ha generado una cierta ciertos cuestionamientos en términos de decir, bueno, ¿cómo los podemos lograr, no? Por ejemplo, un gran saludo a Amado Betanzos me ha dejado una pregunta que dice lo siguiente. Bueno, voy a leer. Dice, Amado dice, me ha gustado mucho oír su propuesta de Huejencajan. Considero que es una propuesta que va más allá de las teorías de aprendizaje social, en especial la propuesta humano-pueblo, que explica que si se desarrolla el humano, se desarrolla el pueblo y viceversa. Al respecto, quisiera preguntarle lo siguiente. Para alcanzar esta meta del humano pueblo en el aspecto didáctico, ¿es necesario adecuar o reformar los programas de estudio? Ahí tengo una apreciación y una respuesta en términos de lo que me estás preguntando. Y es que primero, el concepto de humano-pueblo no es un concepto, digamos, teórico o a fin de alcanzarlo. Si bien vive o ha vivido a lo largo de la historia del pueblo, en este caso del pueblo mije, existen ciertos conceptos que ya se viven, se han construido en el vivir viviendo de diversas culturas. En este caso de la cultura ayuk, el concepto de humano pueblo se vive, es como se concibe, es como es, ¿no? Es como es en la cultura, es como es fuera del espacio escolar, ¿no? Es como vive la gente, ¿no? Es como se hace. Entonces, es un concepto que si bien se quiere llevar, o la propuesta de tomar elementos de ahí para concretarlo en el espacio escolar, es como ese camino que hemos comenzado. Ahora, la pregunta de si se, para tomarlo en cuenta, en ese sentido, para tomar en cuenta este concepto que está ahí, ¿cómo es necesario reformar o adecuar o reformar los programas de estudio? Indudablemente que muchos de estos aspectos que viven fuera del espacio escolar, pues en algunos momentos no tienen cierta cabida dentro de los programas de estudio tal como están, ¿no? Pero, y que sería ideal o idealmente tener que adecuar estos programas y hacer reformas curriculares a fin de que estuvieran dentro o se tomaran en cuenta. Pero ahí sí, no es condición necesaria porque finalmente esto vive fuera de y se puede tomar, cuando estamos frente a grupos, se puede ir tomando elementos de todas estas cuestiones que hemos venido platicando para hacer el diseño de materiales y para hacer el diseño de diversas cosas y para formar a nuestros estudiantes bajo esta idea de la colectividad. En ese sentido, mi respuesta sí se necesita hacer estas reformas curriculares, pero
podemos continuar, podemos comenzar a trabajar y no esperar hasta que estén estas reformas, sino que más bien ya cuando estamos frente al grupo, cuando estamos diseñando nuestros materiales, ir tomando estas perspectivas e irlas adecuando, e irlas concretando en el diseño de materiales de enseñanza o al momento en que estamos frente al grupo, reconocer que somos, que tenemos nuestra propia historicidad y que también los estudiantes son parte de una comunidad, de una colectividad, es como el primer paso que hay que dar. Insistir en que se sigan tomando o al momento en el que se hagan las propuestas para hacer un rediseño, hacer un diseño curricular o en el momento de hacer algún cambio en la currícula escolar, pues ahí tomaremos estos elementos para hacer estos cambios a fin de que quede un poco pues, institucionalizado. Entonces, eso es lo que yo respondería. Y luego, en lo que dices después, cuando dice, es decir, por ejemplo, en mi colectividad o pueblo, la actividad principal histórica es la agricultura. Para desarrollar esta actividad en el contexto actual se necesitan hacer proyectos de ciencia y tecnología desde el aula. Sin embargo, en el currículo actual no existen asignaturas o contenidos destinados a mejorar la agricultura. Bueno, en ese sentido, también hay que tener presente que las cuestiones ya hay que tomar, ya habíamos dicho que la cuestión del aprendizaje también ocurre en diversos espacios y lugares de aprendizaje. Uno de esos lugares es la escuela, ¿no? Y también está dentro de la localidad, dentro de la comunidad, en el campo, en el camino, en las reuniones, en las asambleas, frente al trabajo, en todo momento estamos aprendiendo y en todo momento estamos enseñando. Una imbricación de todos ellos, una coordinación de todos esos espacios de aprendizaje nos conducirá indudablemente a que un proyecto se pueda llevar a cabo y que tenga como mayor niveles de éxito. Porque si bien queremos hacer como estas cosas que mencionas dentro del espacio escolar, se puede hacer, pero sería como un proyecto aislado. Es decir, se tienen que involucrar todas las personalidades o todos los espacios y lugares de aprendizaje y a partir de ahí generar propuestas para que realmente tengan un impacto tanto en el estudiante, en el aspecto del aprender, como en la comunidad, en el aspecto de mejorar, en este caso, la situación agrícola, la parte de la agricultura, tanto con la familia, porque esto le va a proveer de situaciones de subsistencia, ¿no? Y situaciones de producción a nivel familiar, a nivel local o a nivel regional, tanto como con el mismo profesor para mejorar sus procesos de enseñanza, aprendizaje, concretadas en la situación de la agricultura. Entonces, creo yo que, claro, haciendo como este trabajo sistémico para mejorar la agricultura, es como la manera en que se podría trabajar y que, por supuesto, se necesitan como todas las cuestiones administrativas o todas las cuestiones curriculares que se puedan hacer desde la escuela. Pero no lo es todo, porque también se necesita la disposición de la familia, se necesita la cuestión de la comunidad o de la cuestión de la autoridad local o ahí de la colonia para poder hacer este tipo de cambios. Pero recordemos, los cambios se comienzan con una persona, se comienza con el primer paso y de ahí se va avanzando. Lo mismo como las aventuras de cuando uno camina. Un viaje largo comienza con el primer paso y es momento de ir haciendo esos pequeños pasos para poder mejorar, en este caso, que bueno que lo pones, la agricultura para esta comunidad y para otras comunidades serán otras situaciones.
y es momento de tomar en cuenta, de repensar cómo estamos concibiendo y si estas ventanas o estas miradas nos pueden hacer una mejor formación, nos pueden dar mejores herramientas para nuestros estudiantes que se están formando para el aquí, para el ahora, porque ellos necesitan resolver sus situaciones de vida, no para mañana, no para el futuro, sino en el aquí y en el ahora. Se necesita mejorar esa agricultura, en el aquí y en el ahora se necesita formar a estos estudiantes y en el aquí y en el ahora se necesita pensar en el humano pueblo. Pues muy bien, un gusto platicarte y estamos en contacto y espero que haya resuelto esta pregunta, al menos acercarme a la respuesta y que finalmente nos deja reflexionando, a mí me deja reflexionando sobre cómo poderlo llevar a cabo, cuáles serían los pasos, los mecanismos, los procesos para poderlo concretar en el espacio escolar, que finalmente ese ha sido mi trabajo y tengo algunas respuestas que vamos a ir viendo en los siguientes videos. Muy bien, pues les deseo lo mejor y que tengan un feliz día y pues vamos a estar aquí en contacto. Nos vemos en la siguiente emisión.